campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios. Renace el día, surge la luz, cantemos hermanos un himno a Jesús. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Canta el ave, brinca el ganado, toda tristeza ya es del pasado. La alegría inunda a los hombres, del niño al más grande, del rico al más pobre. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. El hombre nuevo surge en el mundo, hay en las cosas un cambio profundo. Pascua de Cristo, resurrección, paso del hombre a la vida de Dios. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Desde hoy la muerte ha sido vencida y es nuestra fe un canto a la vida. Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor: Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta, y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra del Señor.
Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Este domingo la palabra de Dios nos invita, ¿no?, a poner los pies sobre la tierra y a dejarnos allí de enojos, de ofensas y de 1000 morisquetas más cuando aparece algo que va contra allí la ley de Dios, porque el pecado estará en esta tierra hasta que Cristo vuelva. En donde no hay pecado, en el cielo, y en ningún otro lugar. Entonces el pecado, una realidad presente en nuestra vida, presente en la vida del prójimo, presente en la vida
de este mundo. Entonces, ahí está que no hay que, frente al pecado del prójimo, allí caer en esas actitudes que ya decíamos se van hacia atrás, ¿no? Allí enfadarse, allí también ofenderse, allí también escandalizarse. Esas actitudes nos alejan de la santidad porque son pecaminosas cada una de esas tres actitudes. Nos hace ver el Señor que el pecado puede estar incluso, ¿no?, dentro de la comunidad. El pecado lo puede cometer mi hermano, ¿no?, aquel con el que camino junto en la vida de la fe. Y ahí nos invita el Señor a ver cuál debe ser nuestra reacción. Nuestra reacción tiene que ser, allí frente al pecado del prójimo, la misma reacción que tiene Dios. Tiene que ser una reacción que parte del amor, de buscar el bien del otro. Por eso frente al pecado está la corrección. Y una corrección que no se lava las manos, ni que se achancha en el primer intento, no. Una corrección que da el primer paso, un amor que es valiente y que rompe la incomodidad de ese silencio en el que nada se dice, nada se corrige, nadie opina del prójimo. No, acá es manifestar una verdad en donde allí esa verdad es el amor con el que Dios nos pide que cuidemos los unos de los otros. Y es ese amor el que me tiene que hacer preocupar de la salvación del prójimo. Es romper con la comodidad del individualismo. Y es esa verdad, la del amor, la que va a hacer que aquel que sea corregido y va a ver, ¿no?, que me acerco a él, que ha pecado, no con enojo, no con ira, no con reproches, no quedándome a distancia, sino por el contrario, ¿no? Ahí estará esa manifestándose, ¿no?, eso que nos invita a vivir el Señor, dar el primer paso, allí ser aquellos que fraternalmente nos acerquemos a corregir, a restablecer la comunión. Es un ejercicio que tiene que ser cotidiano. Todos necesitamos ser corregidos. Entonces, esa necesidad de ser corregidos nos lleva a descubrir, ¿no?, que hoy aquello que le corrijo al prójimo no es un pecado que le pertenece a él, solo a él y nadie más que él. No, ese pecado es una posibilidad cierta y real en la vida del hermano el día de hoy, porque hoy estoy corrigiendo lo que sea en esa falta, pero es una posibilidad también latente en mi vida. Incluso es una posibilidad que puede reiterarse, porque el diablo nos tentará donde ya nos ha visto caer. Por eso hay tentaciones que se reiteran y por lo tanto pecado que se reitera. Lo que no debe faltar es esa corrección que es hacer presente el amor de Dios en la vida del prójimo, dejando atrás esos pasos y retomando el camino del Señor. Hay dificultades a la hora de construir relaciones verdaderas, y cuando decimos verdadera es en las que reine el amor de Dios, o sea, un amor verdadero, porque hay que saber asumir, ¿no?, una y otra vez la necesidad de recomenzar, de desandar aquellos pasos en los que nos hayamos apartado de la voluntad de Dios y reemprender el camino. Y eso nos llevará, ¿no?, a enfrentarnos a conflictos, a desencuentros, a incomprensiones, a dificultades. Ser aquellos, ¿no?, que dejemos de lado malentendidos, que dejemos de lado incomprensiones, divisiones, conflictos, que siempre estarán presentes en este mundo y que no estarán ajenos a nuestra propia vida. Entonces, lejos de escandalizarnos, allí ver en aquellas situaciones que nos toque vivir, que demos siempre, ¿no?, el primer paso, y así estaremos nosotros haciendo lo que Dios hace siempre con nosotros.
nos invita a descubrir, ¿no?, que frente al pecado tenemos que dar el primer paso. El primer paso para acercarnos a nuestro hermano, para corregir, para allí advertir, para invitarnos a dejar atrás ese pecado que aparta, ¿no?, de la comunión de Dios y la comunión con los hermanos. Muchas veces frente al pecado del prójimo se da el primer paso, pero no para acercarse, sino para alejarse. Y Jesús invita, ¿no?, una vida a contracorriente, a comprometerse, ¿no?, con la salvación de los demás y a descubrir cómo esa vida de santidad no se juega en solitario, no se libra en solitario mi salvación, sino que es en comunión. Y no es solo en comunión con Dios, sino que lo es también con mis hermanos. Y todo esto, ¿no?, de la corrección al prójimo, es algo que, como muchas cosas, comienza en la familia, se aprenden en casa y no deben perderse. Por eso tenemos que rezar mucho, ¿no?, por las familias, para que la corrección esta fraterna a la que nos invita el Señor se haga presente en las familias. Un hijo, una hija, a los que su papá y su mamá corrigen frente allí al pecado, como hoy nos pide el Señor, ese hijo, esa hija, van a ser personas el día de mañana que van a saber recibir una corrección de los demás. Pero por el contrario, si ese hijo o esa hija, el papá o la mamá, no corrigen sus pecados o han dejado de corregirlos, sí que lo han hecho, digamos, corregían todos los pecados que cometían, pero después han dejado de hacerlo pensando que los hijos ya son grandes, como si existiera un ser grande en esta vida que haga que uno se convierta en un santo o llegue al cielo. Y la edad no hace que seamos santos y el pecado sigue presente en esta vida y en este mundo. Entonces, un papá y una mamá no pueden ser ingenuos porque los hijos son grandes, pensar que no cometen pecados. Sí los cometen, y mucho menos achicarse que porque el hijo sea grande o la hija, no corregirlos. Lo que Jesús nos dice justamente es lo contrario. Si peca, corrígelo. Por eso no tenemos que rezar para que así vivan las familias. Es muy triste ver a papás y mamás ya mayores que tienen hijos también mayores expresarse, ¿no?, con palabras que justifican su inacción frente a este mandato del Señor, que no corrigen, ¿no?, a sus hijos, pues dicen, no, ¿cómo le diré yo esto a mi hijo o a mi hija? Ya son grandes. Y sí, ya son grandes, pero siguen pecando. Entonces Jesús nos invita, ¿no?, a hacer lo que Él nos manda, ¿no? Si tu hermano peca, ve y corrige. Como hijos hay que tener presente el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Todo hijo, toda hija tiene que estar abierto a la corrección de su padre. Tiene que esperarla, tiene que buscarla, tiene que pedirle a sus padres que los corrijan para que puedan alcanzar la salvación. Qué fea aquella situación en la que un hijo o una hija allí les impida a los padres que los corrijan, los haga callar, les grite, haga berrinches, histerique de pataletas. Allí ese hijo, esa hija, no deja que se realice, ¿no?, aquello que Dios nos pide a todos. Esa corrección es necesaria en nuestra vida. Cuando uno sabe recibir una corrección, también sabe hacerla. Porque ahí está, ¿no?, que en la vida el camino de la salvación es cooperar unos con otros por la salvación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. A cada una de las oraciones decimos: escúchanos, Señor. Pidamos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos. Oremos: escúchanos, Señor. Pidamos por nuestra nación, para que los que nos gobiernan busquen siempre trabajar por el bien común. Escúchanos, Señor. Pidamos por las víctimas de la inseguridad y del crimen, para que encuentren una respuesta en la justicia. Escúchanos, Señor. Pidamos por todos los que se dedican al cuidado de los enfermos, especialmente los enfermos de esta pandemia. Pidamos también por ellos, por sus familiares. Escúchanos, Señor. Pidamos por los docentes que celebrarán este mes su día, el día del maestro, el día del profesor, ya en unos días. Pidamos para que pronto puedan retomar el encuentro con los alumnos en las clases. Escúchanos, Señor. Pidamos también por todos los que están enfermos en nuestro pueblo, por los que están haciendo el aislamiento preventivo, esperando un resultado, para que allí se fortalezcan en su salud, sean allí consolados por el Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por las benditas almas del purgatorio, por los fieles difuntos. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos las ofrendas. Qué pena pensar que muchísimos hombres no viven la vida porque no la ven y no la ven porque miran las cosas, miran al mundo con sus propios ojos. En cambio, si la gente lo hiciera a través del prisma del amor, aún el dolor hablaría de Dios. En cambio, si la gente lo hiciera a través del prisma del amor, aún el dolor hablaría de Dios. Así ya lo humano pierde su color cuando un alma se abandona a Dios. Sobre cada lágrima nace una sonrisa, sobre cada ocaso un amanecer. La frase del mundo: no hay rosa sin espinas, se transformará, más bien se dirá: no hay espinas sin rosas. La frase del mundo: no hay rosas sin espinas, se transformará, más bien se dirá: no hay espinas sin rosas. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar en tu nombre estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, deber nuestra y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo
fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por su Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme, y no permitas que jamás yo me separe de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, llámame. Y mándame ir a ti, oh buen Jesús, oh buen Jesús. Y con tus ángeles y santos te alabaré y bendeciré por los siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual. Creo, Dios mío, que estáis presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo, os adoro y deseo recibiros, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si hubieseis venido, yo me abrazo y me uno a vos. No permitáis que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, allí recemos por la familia, como decíamos, ¿no? Rezar para que allí en la familia exista el diálogo, la cooperación en la salvación, la corrección, para que esté, ¿no?, presente Dios fortaleciendo a la familia, que tantos ataques tiene, ¿no?, en esta sociedad en que vivimos. Allí imitemos, ¿no?, a Jesús, a María y José, ejemplo allí de vida familiar. Recemos por los docentes para que pronto, ¿no?, se puedan retomar las clases, puedan los niños, los jóvenes, los adultos continuar su tarea intelectual. No podremos tener este año la fiesta de la Virgen de la Merced,
la viviremos de un modo distinto, será una misa que veremos por televisión seguramente, pero tiene que ser la oportunidad de la oración en familia, de ir rezando la novena en familia, de ir fortaleciéndonos en el camino de la salvación. Y no tendremos esta fiesta como no hemos tenido muchas otras, ¿no?, en lo que va de este año y en esta epidemia. Nos cuidemos, ¿no?, porque los casos crecen y también crecen en nuestros pueblos. Oración a Nuestra Señora de la Merced. Santísima Virgen de la Merced, Redentora de cautivos, celestial protectora de nuestra patria, concédenos apóstoles activos, sacerdotes celosos en su ministerio, libra con tu poder maternal al mundo de las guerras, a los pecadores de sus culpas, a los enfermos de sus dolores, a los pobres del hambre, a los perseguidos de sus enemigos, a los agonizantes de sus angustias y a las almas del purgatorio de sus penas. Amén. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. El templo está abierto martes, miércoles y viernes de 17:30 a 19. El jueves está abierta la Capilla del Carmen en Villa Recaste de 17:30 a 19. Finalmente, el domingo está abierto el templo aquí San Antonio, la sede parroquial, de 18 a 19:30. Es venir con el barbijo y acá están todos los protocolos para que uno pueda estar tranquilo y no corra ningún riesgo y pueda uno rezar frente a Jesús sacramentado y también compartir la oración con los demás. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes, su familia, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Agradecemos una vez más a Conciencia FM la transmisión de esta Santa Misa. Tengan una hermosa semana. María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado, escondidas como un gran tesoro en lo simple y en lo cotidiano. María, mujer que escuchaste la palabra de Dios con su pueblo, engendrando en tu alma primero. Hoy tus hijos del norte y del sur, peregrinos en esta Argentina, nos unimos pidiéndote, Madre, que nos traigas con Cristo la vida, para que haya más pan y trabajo, para que se fecunde esta tierra. María, Madre del pueblo, esperanza nuestra, que tengamos tus gestos, María, Madre del pueblo, esperanza nuestra. María, mujer generosa, te llamamos bienaventurada. Como Dios preferís a los pobres, en el débil es fuerte tu gracia. María, Madre que caminas con tus hijos tejiendo la historia, educándonos en el servicio, traduciendo el amor en tus obras. Con tus hijos del norte y del sur, peregrinos en esta Argentina, nos unimos pidiéndote, Madre, que nos traigas con Cristo la vida.